No me votes. No me votes. Si lo haces solo por darles un buen susto a los partidos de siempre, aunque sigan gobernando, gracias, pero no me votes. Si lo haces porque crees que da lo mismo, igualmente Merkel seguirá siendo nuestra presidenta del gobierno en la realidad, gracias, pero no me votes. Si lo harías para que yo les grite y tú más en cada sesión parlamentaria, gracias, pero no me votes. Si piensas votarme para que cambien las caras, pero no las ideas, gracias, pero no me votes. Si piensas votarme esperando soluciones mágicas y no poniendo de tu parte más que el voto, gracias, pero no me votes. Si me votas solamente porque estás en contra de todos los otros, gracias, pero no. No me votes. Si piensas votarme porque crees que como todos después en la Moncloa me voy a olvidar de mi programa electoral, gracias, pero no me votes. Si piensas votarme creyendo que al fin y al cabo, cuando sea presidente del gobierno, me cortaré la coleta, viviré con guardaespaldas y me vestiré según lo que me digan unos asesores de imagen, gracias, pero no me votes. Si piensas votarme creyendo que nuestra soberanía se limita al peñón y no a la banca, la evasión fiscal y los fondos buitres, gracias, pero no me votes. Si me votas porque crees que después voy a ayudar a formar gobierno a cualquiera con tal de que no suban otros, gracias, pero no me votes. Si crees que lo de pedir un esfuerzo a los que más tienen para dárselo a los que menos tienen suena muy bonito, pero es una utopía, gracias, pero no me votes. Tengo un sueño, hacer más justo nuestro país y que por primera vez en la historia lleguen a la Moncloa no los de siempre, sino la mayoría de los españoles. Si compartes ese sueño, muchas gracias. Quiero honrar tu voto. Si compartes ese sueño, es que podemos. El día 13 de enero fue un día histórico para la política de este país. 69 ciudadanos y ciudadanas prometimos nuestro cargo como diputados en el Congreso pensando en qué nos había llevado hasta aquí. Y en ese momento, en días tan especiales, creedme que a uno se le pasa por la cabeza todo lo que hemos recorrido juntos estos 2 años. Hace justamente 2 años trabajábamos sin descanso para que la gente honrada y decente hiciera política a su favor y para presentarnos más tarde a la que sería nuestra primera cita electoral, las elecciones europeas. Hace justamente 1 año trabajábamos preparando una movilización que teñiría de morado y de ganas de cambio la Puerta del Sol. Y lo conseguimos, pero no solo eso. En estos 2 años hermosos hemos contribuido a que la dignidad gobierne hoy en las principales capitales españolas y hemos llenado los parlamentos autonómicos de diputados y diputadas del pueblo que defienden cada día y sin titubear la justicia social en todos los rincones del país. El día 13 de enero, los 69 diputados y diputadas del cambio lo dijimos alto y claro, aunque quisieran silenciarnos, nunca más un país sin su gente y sin sus pueblos. Os lo debemos a todos los luchadores y luchadoras que habéis conseguido levantar este proyecto desde cero, a todos los que os habéis dejado el cuerpo y el alma levantando por todos lados cientos de carteles con mi cara y con la de los candidatos, pegándolos en cada pared y subiéndolos a cada farola. A los que habéis organizado y llenado de ilusión todos los actos a los que íbamos, a los que habéis hablado con vuestros amigos, vecinos y familiares para convencerles de que había que votar por el cambio. A todos los que habéis construido Podemos desde abajo y sin descanso. A todos vosotros y a todas vosotras, gracias. Prometemos estar a vuestra altura. Rafa. Vamos para allá. Madre mía, uff. Que sí nos representa. Que sí nos representa, que sí nos representan, que sí nos representan. Hay que subirse, chicos. Dejar un espacio para ir, por favor. ¡Sí se puede!
Vamos a la acera, que estamos cortando la carretera. Vamos a la acera, compañeros, que estamos cortando la carretera. Hacia atrás, por favor, compañeros. Tenéis más compañeros. Hacia atrás, por favor. Vamos haciendo hueco, por favor. ¡Sí se puede! 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 Muchas gracias. Alberto Rodríguez. Vicky. Alexandra Fernández. Buenos días, bos días, egunon, bon día. Señor presidente, señores y señoras diputados, quiero dirigirme a ustedes, pero sobre todo quiero dirigirme a la gente que sigue este debate por los medios de comunicación. Al fin y al cabo, estamos aquí por la gente y para la gente. Señorías, es la primera vez que tomo la palabra en esta tribuna democrática. Permítanme que comience mi intervención recordando y reconociendo a quienes lucharon por la libertad y la justicia social, a los millones de españoles que se enfrentaron a la dictadura, muchos pagándolo con su vida o con la cárcel. Muchísimas gracias. Gracias por ser un ejemplo para nosotros y para las generaciones futuras. Y en el día de hoy me van a permitir que homenajee la memoria de Salvador Puig Antich, asesinado por la dictadura hace 42 años. Me van a permitir también que homenajee la memoria de los trabajadores de Vitoria, asesinados hace 40 años por defender los derechos sociales de todos. Señor Sánchez, hoy debatimos aquí el intento de investidura que usted quiso simbolizar firmando un pacto que tuvo como testigo el abrazo de Juan Genovés. Le recuerdo que aquel cuadro sirvió primero para representar la amnistía a los presos políticos de la dictadura y después para homenajear a los abogados laboralistas de Atocha asesinados por defender a la clase obrera. A la vista de los contenidos de su pacto, señor Sánchez, creo que usted debería haber buscado otro cuadro. Las lanzas de Velázquez hubiera sido un cuadro mucho mejor, puestos a simbolizar una capitulación. Señorías, decir la verdad y tener principios se ha convertido en algo extraño y pareciera que hoy la política es el arte de la simulación, cuando no el arte de la mentira y el camuflaje o del mestizaje. Permítame que hoy diga la verdad y reivindique la política como el arte de cambiar las cosas y no como el arte de pactar para que todo siga igual. Se lo debo a los más de 5 millones de ciudadanos que nos votaron y también a todos los demás. La política, señorías, no es el arte del engaño, ni del disfraz, ni la fabricación de cócteles con distintos sabores. La política es el arte de transformar la realidad y consiste en encontrar el eslabón más importante de la cadena del poder, ese que asegura el control del conjunto de la cadena. Durante mucho tiempo, ese eslabón fue el Gobierno del Estado. Hoy día muchos dirán, y no sin buenas razones, que los eslabones determinantes de la cadena del poder escapan a los controles democráticos. Los poderes fácticos, especialmente los financieros, no están obligados nunca a rendir cuentas ante los ciudadanos. En estas últimas semanas hemos visto a esos poderes fácticos señalar continuamente qué gobierno le conviene a España, diciendo sin pudor que a España le convenía una gran coalición entre Partido Popular, Ciudadanos y Partido Socialista, y alertando sobre el peligro de la participación de Podemos en un gobierno. Hoy, en este debate, señorías, asistimos a la primera entrega del plan de las oligarquías, que temen y odian la posibilidad de un cambio político verdadero en España. Nosotros no somos ingenuos, señorías. Somos conscientes de los límites de la transformación en la acción política de cualquier gobierno. Somos conscientes de que la soberanía se ha desplazado de los Estados a instancias supranacionales. Sabemos que la arquitectura de la globalización humilla cada día la soberanía popular y restringe el desarrollo de las bases ideológicas de la modernidad: la igualdad, la fraternidad y la libertad. Cada vez que se dice que la desigualdad, la corrupción y la desregulación financiera son como la ley de la gravedad, se está atacando el significado mismo de la palabra democracia.
las sonrisas cínicas de algunos de ustedes constatan la hipocresía de su conformismo político. Están ustedes seguros de que no se puede cambiar nada. Saben que hay corrupción, explotación y precariedad, pero denuncian cualquier intento de cambiar las cosas como peligroso, inaceptable y, sobre todo, imposible. Sin embargo, en estas semanas, nosotras y nosotros hemos aprendido algo. Si tan preocupadas están las oligarquías por mantener el Gobierno en manos de sus títeres, será que el Gobierno sí que es realmente importante. Señorías, llegamos a este Parlamento empujados por la ilusión que se abrió paso como la piedra que David lanzó a Goliat con su honda, convirtiendo en proyecto político un sencillo mensaje que lanzó la gente en las plazas: sí se puede. El 15M señaló con cientos de miles de voces las injusticias y también los anhelos por un futuro mejor. Las viejas maquinarias partidistas respondieron entonces con arrogancia, diciendo a la gente de las plazas que se presentaran a las elecciones. Pues aquí estamos. Nuestra presencia aquí hoy demuestra que aquel movimiento lo cambió todo. Nadie puede representar un movimiento, pero para nosotros es un orgullo que muchos de los que no hace tanto tiempo se manifestaban a las puertas de este Parlamento estén hoy aquí trabajando para cambiar las cosas. A las posibilidades de cambio, señores del Partido Popular, se han referido ustedes agitando el fantasma del totalitarismo. Han dicho ustedes, efectivamente nosotros somos el coco, ¿verdad, señor Margallo?, que nosotros queremos destruir la democracia y que seguramente, como decía usted, señor ministro del Interior, la ETA estaría muy contenta de que nosotros gobernáramos en España. Pues permítanme que les recuerde que algunos de ustedes son hijos políticos del totalitarismo en este país. Tengo respeto por usted, señor Rajoy, y no voy a faltárselo, pero permítame recordarle que su partido, el partido que ha hecho de la corrupción y la injusticia una forma de gobierno, por eso el Partido Popular, señor Sánchez, sí es un partido corrupto, fue fundado por 7 ministros de la dictadura. Ustedes siempre han sido arrogantes con los débiles y serviles con los poderosos. Y ustedes son los principales responsables de que la corrupción y la injusticia se hayan convertido en la mayor vergüenza de España. Ustedes, señor Rajoy, son los convidados de piedra en esta investidura. Ni el programa ni los partidos que la impulsan representan para ustedes ningún problema, como se han hartado de decir en estos meses y como ha repetido hoy usted aquí. Hoy para ustedes solamente hay un problema de nombres. Basta que se pongan ustedes 3 de acuerdo con respecto a quién debe ser el presidente del Gobierno. Le hago una pregunta, señor Rajoy. ¿Tienen ustedes a un Mario Monti guardado en el armario? Señor Rivera, le tengo a usted por un político hábil y como tal le admiro. Sospecho que ha leído usted más a Lakoff que a Maquiavelo, pero tiene usted virtudes de ambos. Le reconozco a usted que sabe dominar a la fortuna. Si hay un triunfador el día de hoy, ese es usted, señor Rivera, a costa del señor Sánchez. Pero permítame que le haga una consideración. Usted representa la peor de las tradiciones políticas españolas, la que no tiene más ideología que su cercanía con el poder. Usted, señor Rivera, hubiera sido líder del Komsomol en la Unión Soviética y jefe de escuadra en nuestra posguerra. Y hoy es usted el líder natural de lo que el presidente de un banco llamó el Podemos de derechas. Y no tanto porque sea usted de derechas, sino porque usted es de los que mandan, señor Rivera. Señor Rivera, el político que no tiene más bandera que su cercanía con los poderosos puede terminar por convertirse en marioneta de los poderosos. Lea usted El Príncipe, señor Rivera. Le provocará regocijo reconocerse en algunas de las astucias que recomienda el gran secretario Florentino. Quizá, si lo lee usted, además de a Suárez, empiece usted a admirar a César Borgia. Eso sí, llegue usted hasta el último capítulo del libro. Para ser César Borgia no basta ser astuto. Además, hay que ser valiente, señor Rivera. Tengo un enorme respeto por las siglas que usted representa, señor Sánchez. Son las siglas que fundó un socialista ejemplar,
un socialista con principios. Son las siglas que representaron hombres y mujeres de talento y dignidad irrepetibles, como Margarita Nelken, como Indalecio Prieto o como Juan Negrín. Son las siglas del partido de mi abuelo, socialista de una época en la que ser socialista llevaba antes a la cárcel y al pelotón de fusilamiento que a los consejos de administración de las grandes empresas. El suyo fue también, señor Sánchez, el partido de la ilusión, del cambio y de la modernización, y contó y cuenta hoy también con mujeres y hombres de gran valía con los que nos encantaría poder trabajar. Pero su partido fue también el del enriquecimiento rápido. ¿Recuerda usted, señor Sánchez, cuando Solchaga decía que España era el país en el que más fácil era hacerse rico? Su partido fue también el partido del crimen de Estado. Desconfíe, señor Sánchez, de los consejos de aquellos que tienen manchado su pasado de cal viva. Desconfíe, señor Sánchez. Y su partido fue durante mucho tiempo también el partido del tráfico de influencias que dio la espalda a los trabajadores españoles. Por eso, señor Sánchez, para gobernar con ustedes le exigimos y le exigiremos siempre garantías para que no se repitan los errores del pasado. Su partido, señor Sánchez, recibió el pasado día 20 el más duro veredicto de las urnas. El suyo fue, con diferencia, el peor resultado jamás obtenido por un candidato del Partido Socialista a la presidencia del Gobierno. Y, sin embargo, eso que Maquiavelo llamaba fortuna y que el señor Rivera maneja mejor que usted, quiso darle la posibilidad de encabezar un gobierno histórico que acometiera en serio las reformas económicas para corregir la desigualdad y el empobrecimiento. Pero usted prefirió escuchar la voz de los poderosos, que no pararon de decirle con Podemos no. Antes cualquier cosa que un acuerdo de gobierno con Podemos. Ayer presentó usted un pasto a la medida de las oligarquías, sin tan siquiera un mínimo disimulo gatopardiano. Su alusión gastronómica de ayer, a propósito del mestizaje ideológico, fue una pobre forma de justificar su capitulación ante una fuerza política que usted ayer definía como las nuevas generaciones del Partido Popular. Vamos a votar que no a su investidura, señor Sánchez, y le voy a explicar por qué. El pacto que presenta imposibilita revertir los efectos más duros de la crisis y consolida las principales políticas del Partido Popular. Quizá ello tenga que ver con los economistas que lo han negociado. Uno de ellos trabajó para PricewaterhouseCoopers, creo que esta vez lo he pronunciado un poco mejor. Una firma especializada en asesorar sobre cómo privatizar, y el otro economista trabajó para Liberbank y para la Fundación FAES. Si me acepta un consejo, señor Sánchez, la próxima vez mande a un socialista a hablar de economía. Ustedes apuestan, exactamente igual que el Partido Popular, por el cumplimiento dogmático del Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Unión Europea. No se puede, señor Sánchez, hablar de estado del bienestar y mantener esa senda suicida de reducción del déficit público. Los trabajadores en precario, las mujeres con hijos y familiares a su cargo, los parados que no reciben ninguna prestación, las familias desahuciadas por los bancos, las abuelas y abuelos obligados a estirar su pensión para ayudar a su familia, son las víctimas del dogmatismo económico neoliberal que debemos superar. No me sorprende el conformismo neoliberal en Ciudadanos, para quien la palabra liberal nada tiene que ver con el sentido que le dieron los revolucionarios españoles hace 2 años. Para ellos la palabra liberal tiene que ver con defender a los privilegiados, pero esperaba otra cosa de un socialista, señor Sánchez. El sufrimiento de nuestra patria se mide con cifras. 18.000 millones de euros recortados a la educación por parte del Partido Popular, y ustedes no pretenden revertir esos recortes. La marea blanca y la marea verde señalaron estos años el camino de la sensatez. No es aceptable que su propuesta no se plantee acabar de una vez por todas con el copago sanitario y eluda con circunloquios la imprescindible derogación, con esta palabra, de la LOMCE. Escuche usted a las mareas, señor Sánchez. Permítame que me refiera a la vivienda.
Para hablar de vivienda en España hay que reconocer que se han violado los derechos humanos mediante desalojos forzosos sin alternativa habitacional y condenando a la gente a deudas perpetuas. Ustedes en su pacto no prohíben los desalojos forzosos sin alternativa habitacional y pretenden que la gente siga pagando después de entregar su vivienda. Nosotros no somos ambiguos y proponemos las 5 de la PA, dación en pago retroactiva, señor Sánchez, alquileres asequibles, fin de los desahucios sin alternativa habitacional, fin del acaparamiento de las viviendas vacías por grandes especuladores y garantía de suministros para acabar con los cortes de luz, de agua y de gas, que son también derechos humanos. Quiero desde esta tribuna rendir homenaje a aquellos que se juegan su libertad y su integridad física por defender el derecho a la vivienda. Muchas gracias. En materia laboral, señor Sánchez, su pacto no defiende a los trabajadores. Nada sorprendente en el caso de Ciudadanos, pero sí en un partido que se dice socialista. Han dejado ustedes abierta la puerta al abaratamiento del despido, en tanto que su pacto no especifica si el trabajador costeará o no, le hago una pregunta, el llamado fondo austríaco que propone para financiar el despido. ¿Mantienen ustedes la reducción en las indemnizaciones por despido de la reforma laboral del 2012 que usted dice aquí que quiere derogar? Su pacto mantiene la ampliación de las causas del despido objetivo, la supresión de la autorización administrativa previa a las regulaciones de empleo, las facilidades para descolgarse unilateralmente de los convenios colectivos, así como la eliminación del control sobre las horas extraordinarias en los contratos a tiempo parcial. Con la nueva figura contractual que ustedes pretenden llevar a cabo, los contratos temporales ya no necesitarán motivación alguna y podrán utilizarse para puestos indefinidos. Lo que están haciendo ustedes, señor Sánchez, es dar carta de naturaleza al fraude y favorecer la precariedad. De seguir así, cediendo a la presión naranja, no se extrañe si cualquier día los trabajadores le exigen que entregue la S y la O de sus siglas, señor Sánchez. Señor Sánchez, por justicia y por eficacia, nuestra propuesta es clara y sin ambigüedades. Hay que derogar las 2 últimas reformas laborales y defender el empleo de calidad. En materia tributaria, su capitulación frente a la naranja mecánica es sonrojante. Mantienen ustedes la reforma fiscal aprobada por el Partido Popular en 2015, renunciando a reformar la suficiencia y la progresividad de nuestro sistema. Dicen ustedes querer reformar el impuesto de sociedades con el objetivo de acercar los tipos efectivos a los tipos nominales, y eso está bien. Pero desde el momento en que su socio les impone retirar la tributación mínima al 15% para las grandes corporaciones empresariales, su reforma del impuesto de sociedades se queda en nada. Señor Sánchez, nosotros no somos ambiguos en nuestra propuesta. España necesita una reforma fiscal que garantice la solidaridad de las rentas más altas y que asegure ingresos suficientes para invertir en la gente. En materia de pensiones, su pacto resulta también decepcionante. En noviembre de 2013, ustedes criticaron la reforma de las pensiones del Partido Popular y dijeron con toda la razón que era injusta y que empobrecía a los pensionistas. El pacto que nos presentan hoy no modifica aquella reforma de las pensiones que redujo el poder adquisitivo de los pensionistas. En lo que se refiere a la política exterior, su pacto es un compendio de vaguedades y especialmente en lo que toca a Europa. De nada sirve enumerar vagamente principios cuando no se traducen en políticas reales. La realidad es que Europa está al borde de un abismo social y, señor Sánchez, créame, no caben medias tintas al respecto. Hace 10 días, el Gobierno en funciones dio un ok vergonzoso al chantaje que impuso David Cameron a la Unión Europea. Yo estuve en la sesión de la Comisión de Exteriores y escuché al representante socialista criticar el acuerdo, decir que era un atropello jurídico, una amenaza al proyecto europeo, un precedente irreversible que ponía en riesgo la cohesión del proyecto de Europa. La crítica era razonable, pero después, ¿qué hicieron ustedes? Lo de siempre, no se opusieron al acuerdo. Esa misma actitud mantienen ustedes frente al TTIP, que supone una amenaza a los derechos sociales, ambientales y a la soberanía popular. Ustedes critican algunos elementos de ese tratado, pero a la hora de la hora, ustedes lo votaron con el Partido Popular en el Parlamento Europeo. Yo estuve allí. Nosotros, señor Sánchez, no somos ambiguos en nuestra propuesta. Hace falta un gobierno que defienda el proyecto europeo, pero no ese casino financiero en el que los pueblos pagan las facturas de la fiesta de los banqueros.
En materia de política de asilo y refugio, su pacto incluye de nuevo muchas generalidades y pocas garantías. No se puede ser tan ambiguo, señor Sánchez. Hay que exigir la reforma del reglamento de la Ley de Asilo de 2009 para que se pueda solicitar asilo diplomático en embajadas y consulados de terceros países. Eso evitaría imágenes vergonzosas como las de un niño muerto en la playa. Señor Sánchez, es imprescindible restablecer la legalidad en la frontera sur, poner fin a las devoluciones en calientes y eliminar las concertinas. No está eso en su pacto. Es lamentable que se hayan olvidado de ello. En su discurso de ayer se olvidó usted de los profesionales de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. En esta Cámara algunos se han llenado la boca hablando de España mientras concedían medallas a las vírgenes en lugar de a los agentes que trabajan en la calle. Muchos de ellos tienen que pagarse con su dinero los chalecos antibalas por falta de presupuesto y a los agentes de la Guardia Civil se les sigue negando el derecho a la sindicación. Hace falta un gobierno que defienda los derechos de los que nos protegen. En política energética hay algunos buenos propósitos, pero sin garantías ni concreciones de cumplimiento. También hay incoherencias. Ayer habló usted, señor Sánchez, de cerrar las centrales nucleares que cumplan 40 años de vida útil. Señor Sánchez, ninguna central nuclear en funcionamiento en España va a cumplir 40 años de vida útil en esta legislatura. No nos tome el pelo usted, señor Sánchez. Lo más grave de su pacto, en lo que se refiere al mercado eléctrico, es que no habla de terminar con los beneficios caídos del cielo de las eléctricas y las nucleares, ni se aborda el sistema de fijación de precios. El sistema eléctrico requiere auditoría completa, no solo de los costes regulados, también de los costes de generación y distribución y de la deuda asociada al déficit de tarifa. Nosotros no somos ambiguos. En nuestra propuesta hay que acabar con los miles de millones de euros de sobreretribuciones injustificables que recibe el oligopolio eléctrico y que encarecen la factura de la luz que tienen que pagar todos los ciudadanos. Que no toquen siquiera de refilón estos temas dice mucho de su sumisión reverencial al oligopolio de las eléctricas. Querría detenerme en más aspectos de su pacto, pero como es lógico, los tiempos reglamentan este debate, los limitan, y está bien que sea así. Mis compañeros de En Comú Podem y En Marea ampliarán ahora nuestro análisis de su pacto. Señor Sánchez, con todo el respeto, le voy a pedir que nos comprenda. Llegamos a este Parlamento diciendo a la gente que no olvidara los desahucios, que no olvidara la corrupción, que no olvidara la privatización de la sanidad, que no olvidara el 135 y que no olvidara las reformas laborales, las dos. Yo no traiciono a mi gente, señor Sánchez. Quizá pueda reprocharme usted la firmeza o no respetar mucho los protocolos y la etiqueta. Una vez dijo usted que yo no tenía pinta de no sé qué. Pero nunca podrá usted reprocharme, señor Sánchez, no haber sido claro y sincero con usted desde el principio. En el engaño nada florece, de la verdad todo es posible. Señor Sánchez, desde el principio le dijimos que usted tenía dos opciones sobre la mesa, o la gran coalición o un gobierno progresista. Ese gobierno progresista hubiera podido lograr, se lo aseguro, los apoyos parlamentarios necesarios. No la semana que viene, como decían Tipicol y como repitió usted ayer. Me da la impresión de que su discurso pasará a la historia por eso. El discurso de la semana que viene. Hoy, señor Sánchez, hoy podríamos tener ya un gobierno si usted hubiera optado por formarlo con nosotros. Señor Sánchez, le voy a decir la verdad. Lo que nos ha traído usted aquí, quizás sin percatarse del todo, es la primera entrega del plan de la gran coalición. Ha firmado usted un acuerdo en lo programático que no pone dificultades al PP. No lo digo yo, lo dice su socio, el señor Rivera. Cuídese de la naranja mecánica, señor Sánchez. Ha elegido usted un socio muy hábil que no dudará en entregarle al PP en cuanto tenga ocasión. Después de que fracase usted hoy y el viernes, los mismos que le prohibieron pactar con nosotros querrán obligarle a tragar la segunda entrega del plan de las oligarquías, incluir al PP en el acuerdo. Es el plan del IBEX 35, es el plan de algunas de las viejas glorias de su partido. Y le aseguro que en esa segunda entrega el plan no es que usted esté al frente de ese gobierno. Pero usted puede aún rectificar, usted puede aún ser presidente del Gobierno y estar a la altura de las siglas de su partido. Hoy le vuelvo a tender la mano, señor Sánchez, para pedirle que tras este fracaso negocie con nosotros desde la fraternidad y en interés de las gentes y los pueblos de España, negocie con nosotros
nosotros un programa y un gobierno de cambio real. Los números dan, y usted lo sabe, un gobierno con nosotros, con Izquierda Unida, con Compromís, obtendría más votos favorables que negativos en esta Cámara. No vete usted a abstenciones y acabe usted con las líneas rojas. Deje de obedecer a los oligarcas, señor Sánchez. Deje de escuchar los cantos de sirena que le llevan al naufragio. Sabe usted que somos firmes y siempre le hemos mirado a usted y a su partido de igual a igual. El pasado fin de semana estuve repasando debates de investidura de las últimas décadas. Reconozco que me indignó comprobar la displicencia y la arrogancia con la que los representantes de su partido se dirigían a hombres justos como Gerardo Iglesias, como Julio Anguita o como José Antonio Labordeta. Aquellos hombres justos intervenían desde esta tribuna cargados de razones, pero quizá con pocos escaños. Hoy las cosas han cambiado y si de algo se nos puede acusar es de haberles tratado a ustedes de igual a igual. No hay en nuestra dignidad ni en nuestra firmeza ningún ánimo de revancha, señor Sánchez. Le aseguro que nuestra lealtad será igual de firme si rectifican ustedes y se ponen de acuerdo con nosotros. Pero entienda que el tiempo del turno bipartidista se terminó en España. Rectifique usted y trátenos como a un socio con el que se comparten decisiones y responsabilidades. No vuelva a tratar de engañarnos, señor Sánchez. Le voy a ser sincero y voy terminando ya. Si rectifica usted y gobernamos juntos, nuestra acción nos creará enemigos, pero no debe importarnos. Merecer el odio de los que envenenan al pueblo deberá ser para nosotros una honra. La frase no es mía, señor Sánchez, es de Pablo Iglesias, el fundador de su partido. Señor Iglesias, vaya concluyendo porque le recuerdo que tiene otros dos portavoces y ha consumido 25 minutos. Ya, señor presidente. A veces el verdadero cambio es volver al principio, a los principios, señor Sánchez. Permítame que termine con las palabras de un emigrante mexicano que trabajó en el Corte Inglés y que decía que gobernar es mandar obedeciendo a la gente. En el engaño nada florece, de la verdad todo es posible. Libertad, justicia, democracia. Muchas gracias. Señor presidente, señorías. Señor Sánchez, permítame recordarle que esto es un debate de investidura, no es una campaña electoral. Yo no deseo... Nosotros no abucheamos sus intervenciones, quizás seamos nuevos en este Parlamento, pero tenemos cierto respeto por cómo tiene que funcionar una asamblea, incluso una asamblea parlamentaria. No deseo que se repitan elecciones en nuestro país. No lo deseo, pero si se repitieran, ya que usted tiene tantas ganas de debatir, será un placer hacerlo con usted. Nunca se ha atrevido usted a debatir conmigo cara a cara, señor Sánchez. Esta tribuna es para presentar un programa de gobierno, no para jugar a las campañas electorales. Permítame un consejo, no sé si se ha dado usted cuenta de que mientras usted intervenía, yo le miraba a usted. Es una cosa que me he dado cuenta que los viejos partidos no hacen. Intervienen ustedes y ni siquiera se prestan atención. Es más, ustedes no hacen las intervenciones de réplica en función de lo que ha dicho el interveniente anterior, sino que ustedes traen preparadas de casa los papeles. Ha sido llamativo escucharle a usted con un discurso que venía a decir votarnos a nosotros que no es votar sí al Partido Popular. Felicite a sus asesores por el trabajo que han hecho, pero le pido como parlamentario que debata conmigo como parlamentario. Yo voy a seguir estrictamente el orden de lo que usted ha señalado y que ha anotado, porque los ciudadanos nos pagan para escucharnos y para debatir, no para traer consignas compradas de casa. Ha hecho usted una cosa hoy que es grave, muy grave. Utilizar la memoria de las víctimas del terrorismo para atacar a un rival político. Es una actitud, y se lo digo a la cara, una actitud miserable e impropia de quien quiere ser presidente del Gobierno. Ha hecho usted otra cosa que le vuelve a asemejar con la actitud del Partido Popular. Les hemos muchas veces visto utilizar la memoria de las víctimas para atacar a sus rivales. Ha utilizado usted Cataluña
de nuevo exactamente lo mismo que hizo el Partido Popular para tratar de que no debatamos de lo fundamental que nos diferencia, porque nosotros con respecto a Cataluña estamos diciendo algo muy parecido a lo que decía su partido hace 2 años. Póngase usted de acuerdo con el PSC, que están pasándolo muy mal, entre otras cosas, porque las posturas que ustedes les han impuesto desde Madrid les ha hecho tener un resultado muy negativo en Cataluña. Pregúntese usted por qué les hemos ganado a ustedes las elecciones en Cataluña, en Euskadi, en Madrid, en Canarias, en Baleares. Pregúnteselo usted en Navarra. A lo mejor, si comprendieran usted que la unidad de nuestra patria se defiende entendiendo su diversidad y su plurinacionalidad, podrían ustedes recuperar la confianza de muchos ciudadanos que ya no se creen más lo que ustedes están planteando. Pero lo fundamental es que aunque ustedes dicen buenas palabras con respecto a lo que habría que hacer, buenas palabras respecto a la reforma laboral, pero luego resulta que ustedes no quieren derogar la suya del 2010, que permítame que le recuerdo, esos trabajadores detenidos y atacados con un código penal al que ahora ustedes se oponen, fueron detenidos por la policía que mandaba su gobierno en una huelga general contra la reforma laboral de su gobierno. Primera cosa, asuma usted que hay que derogar la reforma laboral del 2010. Ha sido vergonzoso escuchar en los últimos días, al tiempo que usted señalaba, hay que derogar la reforma laboral. Y la naranja mecánica aparecía inmediatamente para decir, no, eso no está en nuestro acuerdo. Pónganse ustedes de acuerdo y no pretendan engañarnos una vez más con un pacto que no pone soluciones a los problemas de este país. Y la prueba es que el señor Rivera ha señalado sistemáticamente que ese pacto sirve para que el Partido Popular se ponga de acuerdo. Hasta figuras de lo que usted llamaría extrema derecha, como el señor Alejo Vidal Cuadras, que es más de derechas que Millán Astray y que el señor Rajoy, ha señalado que el pacto que ustedes han hecho podrían hacer que se pusieran ustedes tres de acuerdo. Ha sido mencionar a Millán Astray y el señor Girauta se ha puesto nervioso. No se preocupe usted, señor Girauta. Señor Sánchez, ha utilizado usted un tono que es impropio de quien tiene 90 diputados y de quien pretende llegar a un acuerdo. Se lo he dicho en mi intervención anterior y se lo repito. Si usted quiere ponerse de acuerdo con nosotros, trátenos de igual a igual, como un socio con el que hay que compartir decisiones. No nos trate usted con esa displicencia, porque nosotros no se lo vamos a consentir. Durante muchas décadas en esta tribuna se humillaba a ciertas minorías que estaban diciendo la verdad. Nunca más bipartidismo, señor Sánchez. Nunca más arrogancia de los dos grandes. Trátenos usted con respeto. Usted dice que están en contra del TTIP y, sin embargo, yo como parlamentario en el Parlamento de Bruselas y Estrasburgo les vi una vez más votando con el Partido Popular. Hechos son razones, palabras son razones y hechos son amores, señor Sánchez. Si ustedes quieren demostrar que son diferentes, ustedes tendrán que demostrarlo con los hechos, y por eso nosotros les hemos pedido desde el principio garantías. Nosotros no nos fiamos de las buenas palabras, señor Sánchez. Nosotros no nos fiamos de lo que ustedes dicen en campaña electoral, que inmediatamente después se transforma, como hemos tratado de explicar humildemente, analizando punto por punto el acuerdo que nos presentaban ustedes aquí. No me importa si le interesa a usted más lo que le dice el señor Hernando que lo que le digo yo, señor Pedro Sánchez, pero nosotros estamos aquí en un debate parlamentario. Puede ser que ustedes estén acostumbrados a esa tomadura de pelo que presentaban ante los ciudadanos como si esto fuera un teatro. El otro día Rosana Pastor me decía, no utilices la palabra teatro para denominar lo que los viejos partidos hacen aquí, porque el teatro es una profesión muy digna. Pues le digo una cosa, señor Sánchez, nosotros hemos llegado aquí para traer la dignidad de muchísimas personas que estaban hartas y avergonzadas de que en esta Cámara parlamentaria hubiera gente que se maltrata y que no se escucha. Ayer nos sorprendió ver los abucheos que había desde esta bancada de señores elegantes, y hoy nos ha sorprendido ver las formas de hooligan que muchos de los miembros de su grupo parlamentario tenían a la hora de tratar a quien intervenía desde esta mesa. Ahora callan ustedes, muy bien, así lo vamos haciendo mejor, así es como tiene que funcionar una asamblea. La gente humilde, la gente normal, la gente que muchas veces no lleva chaqueta y corbata y no tiene
como dice usted, pinta de presidente del Gobierno, podrían enseñar mucha más educación y mejores formas en esta Cámara parlamentaria. Termino ya, señor Sánchez, y le diré, si usted quiere llevar a un acuerdo con nosotros, nuestra mano está tendida, porque el interés de los ciudadanos españoles es que haya un gobierno de cambio y de progreso, pero ustedes, con el contenido, con el fondo y con las formas, demuestran que ustedes solos no son de fiar. Por eso, si quiere ponerse de acuerdo con nosotros, con garantías, porque los ciudadanos están hartos ya de palabras, de mentiras y quieren garantías. Muchísimas gracias. Señor presidente, señor Sánchez, había un poema de Machado que decía: has dicho media verdad, dirán que mientes 2 veces si dices la otra mitad. A ver si se ponen ustedes de acuerdo. O somos la ETA o somos Rajoy, pero las 2 cosas a la vez es harto complicado, señor Sánchez. Señor Sánchez, repite usted como un mantra que no hay mayoría de izquierdas, y le vuelvo a recomendar: en los debates asamblearios, aunque se trate de una asamblea parlamentaria, es mucho mejor escucharse antes que llevar las fichas preparadas con las consignas aprendidas. Créame usted, señor Sánchez, que sí que hay mayoría. Un gobierno, y si quiere se lo explico, un gobierno del Partido Socialista, de Podemos y las confluencias, de Compromís y de Izquierda Unida obtendría más votos en esta Cámara que un gobierno del Partido Popular con Ciudadanos. Y cada grupo político que haga con sus votos y con sus abstenciones lo que entienda conveniente. Usted no puede aquí poner vetos a nadie cuando ustedes han gobernado y han llevado acuerdos de gobierno con esas fuerzas políticas a las que ustedes pretenden criminalizar, con las que yo no quiero ponerme de acuerdo para hacer un gobierno. Pero, desde luego, lo que no se puede hacer, señor Sánchez, es la cuadratura del círculo. Ayer dijo usted, en un ejercicio de transformismo digno de elogio, que es posible, desde ideologías completamente diferentes, mezclarse. Sonaba a Manu Chao: me gusta Malasaña, me gustas tú. Vamos a mezclarnos, aunque seamos completamente diferentes, para encontrar el término medio de la virtud. Pues mire usted, es imposible que una fuerza política con un programa como el suyo se ponga de acuerdo en cuestiones económicas con una fuerza política cuya política económica está dictaminada por el señor Garicano, que trabajó en la Fundación FAES. Y precisamente porque es así, el Partido Popular les invita a ustedes a que se pongan de acuerdo con ellos. Hecho lo entiende todo el mundo que está en su casa. ¿Cómo no va la gente a entender que no se puede aplicar políticas económicas comunes desde ideologías diferentes? Señor Pedro Sánchez, claro que podría haber un gobierno de progreso que obtuviera los apoyos parlamentarios. El problema no es ese. El problema es que a usted le han prohibido gobernar con nosotros. Lo dijeron algunos de los miembros de la vieja guardia de su partido. Lo dijo el señor Felipe González. Sí, el que tiene el pasado manchado de cal viva. Cuídese de él, señor Sánchez, cuídese de él, porque son malos consejeros. No se pongan ustedes, fuera. Silencio, por favor. Silencio. A ver. Fuera porque les digan la verdad. Yo sé que a lo mejor... Un momento, señor Iglesias. Silencio, por favor. Nosotros decimos las cosas con educación y con... Parece que a ustedes les molesta enormemente que en esta Cámara haya gente que les diga algunas verdades a la cara. Pues nosotros les vamos a decir las verdades a la cara. Estamos, señorías, señor Sánchez. Déjenme terminar. Yo no les interrumpo a ustedes cuando toman la palabra desde la tribuna, ni les insulto, ni les digo que se vayan. Guarden ustedes formas, no porque sean ustedes educados, sino al menos por respeto a los ciudadanos que nos están viendo. Es patético tener que ver en una Cámara de Representantes, ver cómo se interrumpe la palabra. Vamos a ver. Le pido su amparo, señor presidente, para poder terminar mi intervención. No, tu tiempo ya había terminado, señor Iglesias. Sí, los 3 minutos habían terminado. Y por Querido lo tanto... Pachi, no sabía que nos íbamos a tutear, pero si nos tuteamos no hay ningún problema. Así que, Pachi, te pido por lo menos 15 segundos para terminar la intervención. No, he sido más que generoso, y lo sabe, en su primera intervención.
Señor presidente, ahora que volvemos al usted, no he podido terminar mi intervención porque los miembros del Grupo Parlamentario Socialista me lo han impedido. Si usted me retira del uso de la palabra, lo acepto disciplinadamente, pero creo que es un mal precedente en esta Cámara. Muchísimas gracias. No. Gracias, señor presidente. Señorías, el pasado miércoles ocurrió algo perturbador en esta Cámara. Yo tardé en percatarme de ello, y es que el portavoz de En Comú Podem y un servidor nos dimos un beso en los labios. Me han dicho algunos periodistas que esa imagen quedará para el recuerdo, como también quedará la mirada inquieta del señor de Guindos, que pareciera que nunca ha roto un plato. Señor ministro de Economía, para ejercer ese ministerio hay que romper platos de vez en cuando y algunas cosas más. Me preocupa, aunque en el fondo no tanto. Silencio, por favor. Que parece que a partir de ese beso la política española se está calentando. Ayer en un programa de La Sexta asistí con estupor ante el hecho de que una diputada del Partido Popular, la señora Andrea Levy, bebe los vientos por un diputado de Podemos, el señor Miguel Vila. Y les aseguro algo, no está entre mis funciones como presidente de mi grupo parlamentario controlar la virtud de mis diputados, sino garantizar su felicidad. Así que, si quieren ustedes conocerse, pongo a su disposición mi despacho. Fluye el amor y la pasión en la política española. Pedro, solo quedamos tú y yo. Bromas aparte. Pensaba, señorías, que a la vista de la tensión que se percibe entre los dos grupos que han hegemonizado la política española en los últimos tiempos, era necesario relajar el tono y asumo la parte que me toca. Hablando ahora en serio, señor Sánchez, me temo que dentro de unos minutos se va a consumar, y lo digo de la manera más neutral posible, el fracaso de su pacto con Ciudadanos. Lo rechazamos nosotros, lo rechaza Izquierda Unida, lo rechaza Compromís, lo rechazan los grupos catalanes, lo rechazan los grupos vascos. Y al mismo tiempo, me parece que estos grupos, no el Partido Popular y Ciudadanos, estos grupos que le estoy indicando, hace 2 días señalaron otra vía posible, otra vía de un gobierno progresista que contaría con más votos a favor en esta Cámara que con votos en contra. Señor Pedro Sánchez, el señor Homs, el señor Tardá, el señor Albert Rivera no son monstruos, son representantes de la soberanía popular igual que usted y que yo. Si deciden abstenerse frente a una investidura de un gobierno de coalición de izquierdas, podríamos tener el gobierno que merece este país. Y yo le vuelvo a tender la mano. Hoy ya sabe usted lo que vamos a votar todos los que estamos aquí. Pero a partir de esta noche nos podemos poner a trabajar para que haya un gobierno a la valenciana. Fíjese, usted en su intervención ha señalado que el gobierno de progreso que haya en este país tiene que tener un condicionante, que esté el Partido Socialista. Le acepto el condicionante, señor Pedro Sánchez. ¿Acepte usted el siguiente condicionante? Que estemos nosotros también, que esté Izquierda Unida también, que esté en Compromiso también. Aceptemos todos los condicionantes, estemos dispuestos a ceder. Yo sé que no forma parte del mejor de sus sueños gobernar conmigo, ni probablemente forme parte de los mejores sueños del señor Garzón o de la señora Oltra o de los míos gobernar con usted. Cedamos todos y a partir de esta noche pongámonos a trabajar. Señor Pedro Sánchez, no he visto al señor Rajoy preocupado hoy. Le he visto socarrón, le he visto irónico, le he visto disfrutar de una situación que a mí me preocupa. ¿Sabe lo que le preocuparía al señor Rajoy? ¿Sabe lo que le preocuparía al Partido Popular? Porque llevan meses diciéndolo, que usted se pusiera de acuerdo con nosotros. Porque a las oligarquías de este país les preocupa que usted se ponga de acuerdo con nosotros. Atrévase,
señor Sánchez, a ser el presidente de un gobierno de coalición que realmente, con un programa progresista de verdad, sin pretender la cuadratura del círculo, diciendo que con planteamientos ideológicos diferentes se puede uno poner de acuerdo en políticas económicas, diciendo que uno puede mirar a la izquierda para las políticas sociales y a las derechas para la política económica. Eso no es posible en política, señor Sánchez. Póngase usted de acuerdo con nosotros, con Compromís, con Izquierda Unida, dialogue con el Partido Nacionalista Vasco. Hay fuerzas políticas catalanas aquí que no son monstruos, que son representantes de la soberanía popular y que, aunque no estemos de acuerdo, no quieren que el Partido Popular siga gobernando. Sé que no es fácil, sé que está lleno de dificultades. Nuestra mano, a partir de esta noche, sigue tendida, pero igual que nosotros aceptamos el condicionante de que ustedes estén en ese gobierno, de que usted sea presidente, acepte usted que un gobierno de coalición a la valenciana tiene que asumir que las responsabilidades y las decisiones las vamos a tomar conjuntamente. Señor Sánchez, a veces las discusiones más agrias preceden a los momentos más dulces. Ojalá, después de esta noche, el acuerdo al que lleguemos pueda llamarse el acuerdo del beso.